La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Hola hermanos, bienvenidos a su programa La Familia Santuario de la Vida. Una vez más hemos preparado junto con Violeta, así es, Francisco, una nueva entrega de su programa La Familia Santuario de la Vida. El día de hoy, al darle la bienvenida y alegrarnos que está con nosotros, haremos entregas relacionadas con un tema que pudiera ser demasiado común, demasiado común. Surge todo el tiempo en la conversación, en la cotidianidad. ¿Por qué soy así? Y usted ve en pantalla el nombre de nuestra entrega, de nuestras próximas entregas. ¿Por qué somos así o por qué soy así? Es interesante, ¿no, Francisco? Porque yo creo que no fácilmente en la vida diaria nosotros podemos preguntarnos ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Creo que esta pregunta no siempre nos la hacemos y creo que es tiempo de preguntarnos por qué soy así, por qué me siento así, por qué actúo de tal manera, por qué hablo de tal manera. Yo creo que hoy vamos a poder compartir un poquito sobre... Y ustedes verán, queridas familias, queridos televidentes que están con nosotros en sintonía, que esta pequeña expresión, yo soy así, nos va a llevar a elementos de fondo que tienen mucho que ver con nuestra historia, con nuestra genealogía y sobre todo con nuestro actuar personal, familiar y comunitario. Vemos que a veces el yo soy así es como una excusa para no cambiar. Es que yo soy así, es igual como yo nací así, así soy, ¿y qué, verdad? ¿Y qué? Esa es la expresión chapina y la expresión latina, yo diría, de estoy contento con mi individualidad, yo soy así, y lo más importante, es una excusa para no cambiar, para no tener que modificar hábitos, conductas, comportamientos. Mi zona de confort, ¿verdad? Me encuentro en zona de confort, es decir, no corro riesgos, así estoy bien y entonces me siento mucho más seguro. Pero básicamente, como usted lee, es una justificación para evadir la responsabilidad de tener que cambiar. Usted ve los ejemplos a la derecha, dice una persona, soy un fracasado. O soy un fronterizo, un borderline, como se llama. ¿Cuántas personas no se etiquetan así, verdad, Francisco? Yo estoy en el límite entre lo normal y la locura, entonces soy un borderline. Soy bipolar, dice. O soy muy honesto y muy directo. Y entonces eso significa que no puedo cambiar. Hay una propuesta interesante. Usted lee a la izquierda en su diapositiva que significa el ser es igual a permanencia y el estar es un estado temporal. La propuesta de los autores es que no podemos quedarnos en el ser, en este término del yo soy así, sino en un estado temporal, lo que implica un estado de cambio. Y entonces cambiar el soy por el estoy. Y vemos entonces que en lugar de decir soy un fracasado, puedo decir estoy en un momento de fracaso. Sí. Eso no significa que soy un fracasado, que soy un loser, que ya no voy a tener cambio, sino que en este momento estoy pasando una etapa de crisis, de fracaso.
Estoy en un área fronteriza de mi personalidad, pero cambiará. Todos hemos tenido en algún momento un momento de ofuscación, de incluso fracturas emocionales, en el momento de una pérdida, de un acontecimiento vital, de algo súbito. Pues cualquiera se puede poner en un estado temporal, llamémosle de enfermedad mental, pero no significa que esto sea para siempre. Permanentemente, por eso hablamos de la diferencia entre lo temporal y lo permanente. Temporal es que yo me siento así, yo he estado así, pero no significa de que de aquí a la eternidad yo voy a ser así como soy, porque yo puedo ir cambiando, llevando un proceso de cambio en mi vida. Y entonces fíjate la conclusión que está en color azul al final del cuadro. Entonces mi familia puede cambiar de ser a estar si nos transformamos. Es decir, que entonces no podemos decir, es que así es mi familia, que es otra expresión muy común. Así es la familia López, así es la familia Pérez, así es la familia Zamora, así es la familia Mejía, y ya no cambia, ¿no? Incluso hasta decimos, se nos subió el apellido, como que indica que esa familia no va a cambiar. No, nuestra propuesta, y la propuesta es que podemos de alguna manera entrar en un cambio, en una transformación. Vemos entonces, o la propuesta es que más que por qué soy así, más bien es para qué estoy así. Ahí ya están los dos cambios. Ya no el por qué, sino el para qué. Así es, Francisco, y lamentablemente creo que no nos cuestionamos, como yo decía desde un inicio, ¿quién soy? ¿Realmente quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy Violeta de Zamora, tantos años de edad, tal ocupación, tal dirección. Esos son datos generales. Pero realmente, en mi esencia, en mi profundidad, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y como dice la canción, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo en este momento de mi vida? Porque hay que tener claro eso. Esas son las preguntas fundantes, fundamentales, que tarde o temprano nos hacemos en la vida. Más temprano algunos, más tarde otros. Y nuestros temas, nuestra entrega de este tiempo va a ser justamente partir de quién soy, va a ser nuestra primera estructura. Miren cómo el por qué soy así nos lleva a toda esta reflexión. De dónde vengo, porque eso da un marco entonces de lo que tengo que hacer acá en este momento. Y lo más importante, para dónde vamos. Y eso entonces usted ve en un cuarto momento una flecha, porque hay una reflexión, hay una acción. Y ahí podemos unir entonces el rompecabezas, porque al final son 4 preguntas que son como un rompecabezas para llegar a esa pregunta importante. Nuestro deseo esta vez, queridas familias, queridos televidentes, es hacernos esa pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Quién soy? Y vamos a recurrir entonces a algunos aspectos, algunas corrientes terapéuticas del área psicológica, que nos permitan ver de alguna manera, aportarnos ideas para poder completar un poco más la respuesta, sabiendo que aquello es un misterio y que no podemos dar respuestas categóricas, pero podemos dar luces para que nos vayamos encontrando. Autoconociendo, por eso es muy importante lo que Sócrates lo venía diciendo en el año 469 a.C., conócete a ti mismo. El método filosófico aún válido ahora. Realmente, la mayoría seguimos sin conocernos. La vida pasa, la vida transcurre y no nos conocemos, y posiblemente llegamos a morirnos, Francisco, y nunca nos conocimos. Un señor me decía hace mucho tiempo, mire, realmente yo siento que ya me conozco mucho. Hoy tal vez ya topé en mi conocimiento, pero realmente no. No, Francisco, porque es un descubrimiento que tú vas haciendo cada día. Yo no puedo ser igual a como fui ayer. Entonces ahí viene la autoevaluación. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto he avanzado yo en autoconocimiento en mi vida? Porque tienen otros intereses, tenemos otras metas de triunfo político, económico y social, y la vida se nos va posiblemente en trabajar, en hacer dinero, en viajar, que yo no digo eso está mal, no, es bueno. Todos tenemos derecho a viajar, a tener dinero, a trabajar, pero a ser mejores cada día. Y esto se va a lograr únicamente a través del autoconocimiento. La figura es muy clara, hay alguien que se está señalando a sí mismo, y esa es la idea del autoconocimiento. Cuando no me conozco, entonces viene una frustración, como le pasa a una buena cantidad de la humanidad, porque no pueden conquistar esas metas, aunque las tengamos claras, no siempre las podemos conquistar. O cuando ya las alcanzamos, el carro, la casa, el viaje, el éxito, el triunfo, resulta que no nos llena.
que no era eso entonces lo que esperábamos, y se traduce en una pérdida de felicidad. Y entonces la gran meta es que para ser felices y estar en paz con nosotros mismos y con los demás es necesario empezar por lo primero, y lo primero es entonces este autoconocimiento, es decir, conocernos a nosotros mismos. Por eso es interesante, Francisco, ese estudio que Eric Berne ha hecho cuando nos comparte los 3 estados del yo en el análisis transaccional, ¿verdad? Y existencial, que nos va a profundizar un poquito los 3 estados del yo o la estructura del yo, cuando habla del padre, de adulto y del niño. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, primero, ¿no le resulta a usted interesante o a nosotros saber que dentro de mí, dentro de ti y dentro de cada televidente hay 3 personas viviendo? Eso es lo primero que me resulta. Desde que nace hasta que muere. Y entonces resulta que como pareja, Viola y yo, vivimos 6. Parece paradójico, ¿verdad? Parece no creíble. Pero ¿por qué somos 3 en uno? Porque dentro de nosotros hay un padre, hay un adulto y hay un niño. Empecemos al revés, el niño son las emociones, es lo primero que tenemos cuando nacemos, somos niños. Quisiéramos vivir en una eterna niñez porque todo es emoción, todo es me gusta, todo es yo quiero y uno es hasta egocéntrico porque yo, todo, ahí aprendemos a decir yo, y qué hermoso, todo nos lo cumplen, todo nos lo dan, porque si no gritamos, hacemos rabietas, y mamá no quiere ruido, papá no quiere ruido. Ayer mirábamos en misa a un niño que hizo que los papás salieran de la misa porque pues lo llevaron a dormir a misa. Y era su hora de sueño, hasta que el niño descubrió que esa no era cama cómoda y lo sacó de la misa. Es decir, el niño estaba en la emoción. El adulto ya es el pensamiento, ya no son solo las emociones, sino que el adulto es todo lo que hay dentro de mí, que significa lógica, pensamiento, razonamiento, y que me hace llegar fundamentalmente a saber qué me conviene, a saber qué es lo mejor para mí y qué no me conviene. Y hay un padre que son todas mis creencias, son todos mis valores, mis normas. Esto es importante mencionarlo entonces porque en un momento en el estado del yo, y ese es el valor que tiene el trabajo de Eric Berne, nos muestra que en una circunstancia tomamos una de estas estructuras de nuestra existencia y es la que hace que actuemos. Ahora que estoy con ustedes acá en el programa, posiblemente estoy más adulto que niño o que padre. ¿Por qué? Porque lo que conviene es pues una buena postura, estar bien vestido, ver si estoy bien peinado, si está bien, todo lo que un adulto tiene que hacer. Pero si yo estuviera en niño y no estuviera ante la cámara, posiblemente me estaría riendo, bromeando. Estarías acostado así en esta posición de niño, de relajación. Y sin saco porque qué calor siento, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y si yo estuviera en padre, entonces estuviera diciéndole a la camarógrafa, mire, por favor, ponga atención a lo que estamos haciendo, siéntate bien, tu postura usted no se distraiga, escúcheme, ¿me entiende? Empiezo a meter creencias, ¿no? Como un padre así todo serio. La postura de tu cuerpo cambia. Exacto, porque cuando tú adquieres la postura de padre, tienes una postura así, ¿verdad? Así. Cuando estás en la postura del adulto, estás así. Estás inclinado, estás escuchando, porque estás procesando y razonando lo que la otra persona dice. Cuando estamos en la postura del niño, cruzamos la pierna, podemos tirar para atrás, carcajear, relajarnos y compartir. Entonces, hasta en esa forma podemos saber nosotros cuáles son las posturas que más utilizamos en nuestra vida. Y esto es interesante porque entonces, como dice acá, cada estado del yo corresponde a un modo genérico de sentir, pensar y actuar. Y cada persona va a presentar características específicas para cada uno de ellos. Hay un momento en el que quien habla es la niña Violeta que está dentro de ella y me dice me duele la cabeza. Entonces si yo actúo como niño, yo voy a llorar, y a mí me duele más. Pero si yo actúo en un adulto, digo, tómate una pastilla o quieres que te haga un masaje o te llevo al médico. Esa ya es una persona que está actuando en adulto. Y si estoy actuando en padre, posiblemente le diga, siempre estás en lo mismo, toda la vida. Duele la cabeza. Y es porque no tomas tu medicina a tiempo, porque no comes, o porque pasas hambre, o porque duermes demasiado. Ya casi que la estoy regañando. Entonces ahí tenemos la forma de actuar del padre, del adulto y del niño. Acuérdense que estamos hablando de quién soy yo. Estamos tratando de dar ideas para los que llegaron tarde o se perdieron. Estamos tratando de descubrir quiénes somos y estos métodos nos ayudan a ver cómo somos y esto explicará mucho de nuestra conducta. Entonces ven en la estructura de la persona, nosotros habíamos puesto en la portada del programa ¿por qué creo lo que creo?
¿Por qué pienso lo que pienso y por qué siento lo que siento? Porque cuando siento lo que siento es mi niño, cuando pienso lo que pienso es mi adulto y cuando creo lo que creo es mi padre. Entonces, dependiendo lo que respondamos en este momento, si estamos en sentimiento, en pensamiento o en creencia, esa será la estructura de mi yo que está actuando en ese momento. Y esto pues no es estático, es muy dinámico y va cambiando conforme la circunstancia o conforme nuestras creencias. Revisemos un poquito entonces esta estructura de el PAN, le llamamos. No es ni partido político ni comida, sino que es padre, adulto y niño. Y entonces comenzamos con el padre. Definamos el padre, Viole. ¿Qué podemos decir del padre? ¿Cuáles son las palabras, las actitudes o conductas que el padre toma? Entonces podemos decir que el padre que está dentro de mí es el que da órdenes, que yo te doy una orden a ti, y muchas veces una orden con grito, muy fuerte, con autoritarismo, más que autoridad. Y entonces es el padre que da orden, que hace juicios de valor. También es el padre que hace frases estereotipadas, refranes y clichés. Por eso decimos, mi padre decía. Sí, como mi papá decía. Fíjate que mi papá me decía que no me fuera por ahí porque ahí era peligroso, por ejemplo. O era de muchos refranes. Mi papá era de muchos refranes, más que mi mamá, suponiendo. Claro, y entonces repetimos hasta el refrán, ¿verdad? Así es, una serie de sentimientos o actitudes, conductas que se asemejan a los de una figura paternal. El padre entonces es esas creencias que no son ni buenas ni malas, que son necesarias. Todos vamos acumulando creencias válidas para nuestra vida. Un ser humano no podría vivir sin creencias. O sea que las creencias son fundamentales. Creencias religiosas, creencias las normativas, el amor a la bandera, el orden, bueno, tanto que decir. Sí. Sigamos, Viole, describamos el adulto. El adulto es increíble, el adulto se comporta de una manera autónoma y permanente a la situación de la que él ahora. Aptitud para recoger todas las informaciones necesarias para tomar decisiones. También toma actitudes autónomas de sentimientos, actitudes y pautas de conducta adaptadas a la realidad actual. O sea que él está siempre en el aquí, en el ahora. Es interesante todo lo que el adulto nos puede brindar, y el niño, desde luego, sabemos que se manifiesta por medio de gestos más que por palabras. Sabemos, veamos nuestro niño cuando se ríe, cuando hace caras, cuando está haciendo mímicas. Ese es el niño que está dentro de nosotros, un niño divertido, ¿verdad? Es la parte más genuina de nosotros mismos y permanece en nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Esto es increíble, ¿verdad? Verne definió el estado del niño como una serie de sentimientos, actitudes y pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo. Yo creo que eso es muy bonito. A mí me gusta mucho tener mi niño. Claro que yo sé ubicarme en mis estados, yo padre y adulto, pero me gusta siempre estar bromeando, estar contando chistes. Yo creo que tú también tienes mucho en ese sentido, muchos niños. Tengo menos niños que Violeta, o sea, ya se dieron cuenta, pero saco mi niño. Sí, lo tienes. Y entonces vemos ahora un cuadro general. Ahí está el PAN, el padre, el adulto y el niño, el estado del yo. ¿Qué domina? Si la persona la domina el padre, es una persona que siempre está juzgando, siempre está ordenando, siempre está aconsejando, siempre está protegiendo. Es decir, en una actitud de padre. El padre juzga, niño, te portaste mal, mira, no te cepillaste los dientes, o le ordena a trabajar, a estudiar, a hacer tu tarea, ve a cambiarte, son órdenes. Aconseja, mira hijo, cuando seas grande, ten cuidado con esto, con lo otro, o protege. En el momento de peligro, protege al niño, le pone un saco si hay frío, le pone una capa si está lloviendo, le da de comer si tiene hambre. Ese es el padre o la madre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué transmite? Pues va a transmitir la tradición. Toda la iglesia, por ejemplo, en 20 siglos, lo que nos ha transmitido es tradición. Es una actitud paternalista, hasta decimos los padres de la iglesia. Ese es el magisterio de la iglesia. Los padres, la patrística de los padres, la moral, todo lo que se debe hacer, eso es parte de las creencias. Como ven, es maravilloso esto. El problema, ya se va dando cuenta, es quedarnos en una sola actitud
y tener entonces tener la habilidad de saber en qué momento tiene que actuar una u otra estructura. Un padre, un adulto y un niño. El que es guiado por el adulto todo el tiempo y es dominado por el adulto es alguien que siempre está razonando, que siempre justifica a todos. Es como una computadora que siempre está procesando y está diciendo qué es lo que conviene hacer. Es muy útil esta posición, es una posición realista, pero no siempre podemos quedarnos en esa posición. Y el que está en niño, que era lo que tú decías, es alguien que toda la vida está dominado por el sentimiento, por la intuición y por la creación. O sea que es un niño que todo el día está sintiendo. Es un adulto con un niño intuitivo, creativo, claro, como el Pepito, diría. Pero ¿qué pasa con el que vive solo y niño? Entonces vive haciendo lo que quiere hacer. Niñerías, berrinches. No hay límites, no hay fronteras, no hay normas, se salta la barda, se salta todo, porque él vive en niño. Ahora, vean, ¿por qué hemos tocado esto? Pensemos en familia. ¿Cómo actuamos en familia? Hay familias que tienen un padre muy grande, entonces ahí no se puede hablar, ahí no se puede salir de la estructura. Hay aquel que consiga locura, sus colores pretenda manchar, ahí no se puede hacer nada. Es decir, incluso he oído decir, ahí viene el hombre. Entonces todo el mundo se pone firme, o el ogro. Ahí hasta el perrito se pone en fila, porque llega el padre. Entonces ahí todo tranquilo. Hay como un cuartel donde todo el mundo se cuadra. O hay hogares donde hay mucho adulto y pocas veces se ríe, pocas veces hay rigidez posiblemente, y tiene que ver mucho con juntarse al padre. Ahora ustedes imagínense una familia solo en niño. Ahí nadie cocinaría, ahí nadie estudiaría, ahí todo el mundo estaría. No hay responsabilidades. Durmiendo, jugando, camas sin tender, gente sin bañar, pelotas por todos lados, niños durmiendo sobre la mesa. O sea, se me hace muy interesante, pero es imposible la vida así. Bueno, ustedes ven entonces en esta primera entrega, qué interesante poder descubrir a través de una herramienta que marcó toda una historia de la psicología moderna, el análisis transaccional, porque son transacciones, que son relaciones de comunicación las que hacemos, marcó toda una época para entender al ser humano. Pero vemos ahora la incoherencia, ¿verdad, Francisco? Entre lo que pensamos, decimos y hacemos, no somos muchas veces padres congruentes. Decimos una cosa y hacemos otra. Y se nos olvida, no sé, involuntariamente, que los hijos se están dando cuenta de nuestras actitudes, de nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Y si eso no es congruente, ¿qué es lo que pasa en esa familia? Hay mucha disfuncionalidad. Y entonces llegamos a preguntarnos, ya para cerrar esta primera entrega que se ha ido tan rápido, 4 preguntas que yo creo que queremos reflexionarlas con ustedes muy brevemente en un corto tiempo. Número 1, en mi familia. ¿Se escucha por qué somos así? ¿Así nacimos? ¿Se nos sube el apellido, etcétera? ¿Logró identificar qué expresión, qué modalidad funciona en su familia? Al menos en la mía, yo recuerdo que la del apellido era muy común. Se nos sube el apellido, así soy yo. Entonces, creo que es lo primero. Si logramos identificar esa frase de por qué soy así. En la segunda, ¿quién soy? Sé quién soy. Sabemos quiénes somos como personas, como parejas, como familia y aún en sociedad. Sí. Decíamos claramente que qué difícil llegar a ese autoconocimiento. Francisco, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Saber que me siento que pertenezco a Guatemala. Ahora últimamente en este tiempo de septiembre, en el mes de la patria, ¿verdad? De la marimba, la bandera, la monja blanca, tarará. Qué hermoso es ser guatemaltecos. Tener esa identidad plena, que es parte del autoconocimiento y no avergonzarme que soy chapín. Qué hermoso es ser chapín. Es lo que sale mucho ahorita en el Facebook. Tú ves toda la información que nos dan. Voy a tomar esta tercera pregunta con lo que Vio le acaba de ejemplificar. Qué hermoso es ser chapín, pero ¿será chapín padre? ¿Será chapín adulto? ¿O será chapín niño? Porque entonces cambian las expresiones. Es interesante saber que de pronto en mi casa viven 6, viven 9, 12, 15 personas. Porque si viven 3, viven 9. Si viven 5 personas en su casa, hay 15 viviendo. ¿Se imaginan esas interacciones? De pronto hay un padre que está interactuando con 2 niños, hay 2 adultos con 2 niños, con 2 padres. ¿Se imaginan esa comunicación tan cruzada? Y eso es lo que nos pasa en la casa todos los días.
Por eso tenemos a veces tantas dificultades para comunicarnos. Y la última pregunta, ¿será que por no conocernos es que nuestro amor familiar no produce la autonomía y la felicidad en cada miembro familiar? Y por el contrario, lo que tú decías, produce disfuncionalidad. Estas preguntas se las dejamos para su reflexión, para que podamos entonces acercarnos un poquito a un elemento de por qué soy así. Ya veo que no es tan fácil o tan inocente decir por qué soy así. Así soy, así me hizo Dios. Y así me voy a morir, porque genio y figura hasta la sepultura. Hay un libro muy hermoso que es sobre tus zonas erróneas. Ahí está, léanlo ustedes, lo recomendamos. Tus zonas mágicas y tus zonas sagradas. Si usted lee los 3 libros, le va a sacar mucho provecho, Francisco, a conocerse más a sí mismo y a valorarse y amarse más. ¿El autor, te acuerdas? No recuerdo ahorita. No sé si es el doctor Dyer, no recuerdo. Sí, ¿por qué? No. Tus zonas erróneas, tus zonas mágicas y tus zonas sagradas. Apúntelo, vale la pena leer. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, ¿verdad? Ha sido un gusto esta entrega. Hemos pasado un rato alegre platicando por qué soy así. Y gracias por su atención. Esperamos que nos continuemos platicando. Habrá mucho más de este programa. Gracias, estamos a sus órdenes. Vea página de Facebook, La Familia Santuario de la Vida. Gracias a Canal Jesús TV. Así es, ahí puede sintonizar la dirección del canal. Gracias a producción, gracias a switcheo, gracias a cámaras y a todo el Canal Jesús TV. Hasta la próxima. Hasta luego.